Hola a todos. Buenos días, tardes, noches, según el momento en el que estén viendo este video. Espero que todos se encuentren muy bien y con buena salud, especialmente durante este tiempo de pandemia que aún continúa afectándonos a todos de una u otra manera. Bueno, primero quiero avisarles que como no soy muy bueno para hablar en público, me armé una especie de discurso para hacer este video. Así que, perdón si de momento sueno como un robot. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero quería hacerles esta declaración solo por si acaso. Bueno, viendo el título del video, imagino que muchos de ustedes estarán haciendo muchas preguntas. Los que nunca llegaron a ver un video mío comentado quizás se estén preguntando: ¿este es Tiptier? ¿Tiptier regresó a YouTube? ¿No lo había abandonado por completo? Y otras preguntas similares. Bueno, en primer lugar, si se lo han preguntado, sí, yo soy, o mejor dicho era, Tiptier. Ya voy a hablar acerca del nombre más adelante. En segundo lugar, a lo largo de este video voy a precisamente aclarar algunas cuestiones con respecto a por qué cerré mi canal y también a hacer una proyección de cómo será mi futuro en YouTube. Además, voy a responder a las preguntas que muchos de ustedes me hicieron por privado y que quizá ahora mismo, mientras están viendo este video, se estén haciendo. Primero, ¿por qué no simplemente dejaste YouTube sin eliminar tus videos? Segundo, ¿qué pasó con los videos de tu canal? ¿Vas a volver a subirlos? Y tercero, ¿vas a seguir subiendo videos? Bueno, voy a responder a todas estas preguntas, pero primero quiero pedirles algún par de cosas. Como comentaba, después de cerrar mi canal de YouTube, muchos de ustedes me escribieron y me preguntaban por qué había tomado esta decisión. En ese momento, yo di una respuesta que más tarde se interpretó de diferentes maneras. La mayoría de los que están viendo este video posiblemente estén al tanto, porque soy consciente de que la noticia se difundió. Se dijo que había cerrado mi canal porque me había convertido a una religión cristiana y que cerrar el canal era la única manera de dejar atrás mi vida anterior y comenzar la vida de un cristiano. Lo que quiero pedirles, en primer lugar, es que se olviden de todo lo que leyeron. Si bien lo que acabo de comentarles es cierto, prefiero ser yo mismo quien explique lo que ocurrió de principio a fin, para evitar malinterpretaciones. En segundo lugar, quiero pedirles que no saquen sus propias conclusiones ni me juzguen sin haberme escuchado hasta el final. Y por último, antes de empezar, quiero hacer una aclaración. Este video no tiene como propósito despotricar contra el grupo religioso del que fui miembro hasta hace 2 meses atrás, ni es mucho menos una crítica hacia dicha organización. En este sentido, no voy a mencionar nombres ni tampoco hablar de sus doctrinas o enseñanzas, ni sobre las prácticas que me llevaron a tomar la decisión de abandonarlo. Esto quiero que quede claro y por eso lo voy a repetir varias veces a lo largo de este video. Bueno, ahora sí, vayamos por partes. Parte 1. ¿Por qué cerré mi canal de YouTube? Lo que ocurrió. Bueno, les voy a contar lo que me ocurrió, de principio a fin, como les comentaba. A principios del año 2019, me encontré con un grupo de personas que me frenó en la calle, preguntándome si estaba interesado en escuchar sobre una de sus creencias. Como les he dicho, no voy a entrar en detalles con respecto a las creencias de este grupo religioso para reservar la identidad del mismo. En ese momento sentí mucha curiosidad porque me habían hablado acerca de temas sobre los cuales yo siempre había tenido muchas preguntas. Para dar un poco de contexto, yo siempre fui una persona analítica y conversadora que le gusta debatir sobre filosofía, religión y también espiritualidad. Así que me llamaba mucho la atención lo que me decían porque eran muy diferentes a otros grupos religiosos que yo ya había conocido. Por esta búsqueda, esta personalidad analítica y conversadora y este interés en la filosofía, la religión y la espiritualidad, lo que mencionaba hace unos momentos. Me quedé escuchando
hasta que me invitaron a una de sus reuniones. Al principio dudé porque a pesar de que tenía mucha curiosidad, también pensaba que al final serían iguales a todos los demás. Pero al final accedí y fui. Conforme fue pasando el tiempo, me adentré más en sus enseñanzas hasta convertirme en miembro y eventualmente en líder. Cuando me hice líder, me di cuenta de que no podía dar un buen ejemplo a los miembros de mi grupo si continuaba haciendo las mismas cosas que yo hacía antes de convertirme en miembro e incluso mientras lo era. Y para aquel entonces, ya habían pasado unos meses, por cierto, yo ya creía absolutamente que este era el lugar que había estado buscando durante toda mi vida. Así que quería seguir ahí. Bueno, entonces acá es donde, digamos, quizás empiezan a conectar, a unir los cabos sueltos, por así decirlo. Como muchos de ustedes saben, en mi antiguo canal había muchos videos de videojuegos violentos, como por ejemplo God of War. De todas maneras, solo para que se entienda un poco mejor, los videojuegos en general no son mal vistos porque sean violentos, sino porque distraen de lo que para la organización religiosa es realmente importante. Esto lo digo de manera general porque es muy general entre cualquier organización religiosa suele verse más o menos de la misma manera este asunto. Así que en ese sentido, todos mis videos estaban mal porque todos estaban poniendo la atención de los demás en cosas que al final, vamos a decir, porque cada grupo, digamos, lo dice de manera diferente, pero cosas que al final los conducirían por el camino que no es correcto. Por eso, a mediados del año 2019, finalmente tomé la decisión de cerrar mi canal de YouTube. Antes de continuar, porque quiero contarles un par de cosas más, como sobre todo este asunto, no quiero hacerlo tan breve. Quiero aclararles que en ese momento no era consciente de lo que estaba haciendo. Y ahora tal vez no me entiendan y les suene un poco raro esto que les estoy diciendo, pero les voy a ir explicando poco a poco y van a entender. Bueno, les cuento un poquito más. Ahora les voy a hablar un poco más de cómo fue que dejé de ser miembro de este grupo, porque yo les comenté recién que estaba muy adentro, como me interesaba mucho, sentía mucha curiosidad, me gustaba estar ahí. Entonces, ¿cómo fue que dejé de ser miembro de este grupo? Esto es un poco importante por una serie de puntos que después voy a desarrollar un poco más, pero de nuevo, repito, el propósito de este video y de esto que les estoy explicando no es hacer una crítica contra este grupo, por eso no voy a mencionar nombres ni nada por el estilo. En fin, estuve poco más de 2 años en ese grupo. Obviamente, cuando uno pasa mucho en un lugar, y más, como les comentaba, siendo líder, que pasó después de unos meses, uno ve muchas cosas que al principio no veía y empieza a cuestionar cosas que antes no cuestionaba. Empecé a observar prácticas, perdón la palabra, pero prácticas totalitarias como manipulación de la información y anulación del pensamiento crítico. Otra vez, como les comentaba, no voy a entrar en detalles, pero lo explico en estos términos para que puedan entender cómo fue que dejé de ser miembro de este grupo religioso. Sí voy a decir, sin embargo, que una de las cosas que les enseñan a sus miembros desde que son nuevos es a no investigar en internet cuando tengan dudas o preguntas con respecto a ellos. Te dicen desde el principio, si tenés cualquier duda o pregunta, ven a consultarnos a nosotros. O sea, no internet, no otras fuentes, solamente ellos. Ellos son la única fuente de información. Están completamente en contra de que las personas se informen por sus propios medios. Obviamente para que no se den cuenta de la verdad que están escondiendo, que ahora les voy a contar un poco, van a entender un poco por qué les estoy contando esto, si se supone que estaba hablando de por qué ser mi canal de YouTube y ya lo expliqué, pero esto que les estoy contando tiene también su propósito. Punto es que pasó un poco más de tiempo y la cabeza no dejaba de darme vueltas. Había muchísimas cosas que no cuadraban, muchas contradicciones, muchos huecos en sus propias enseñanzas. Así que después de varios meses de romperme la cabeza con muchísimas cuestiones, finalmente tomé la decisión de abandonar el grupo.
Desde ya les cuento que no fue nada fácil. Fue una experiencia muy dura, pero bueno, de momento creo que no. Ahora me van a entender mejor a lo que voy. El punto de este video es explicar por qué cerré mi canal de YouTube. Entonces, en primer lugar, digamos, por así decirlo, lo que se entiende de lo que expliqué hasta ahora es, bueno, en resumen, ¿no? Me encontré con un grupo religioso, me convertí a ese grupo porque sentí mucha curiosidad en sus enseñanzas, me gustaron y bueno, me convertí a ese grupo. Pero ahora les voy a explicar qué fue lo que realmente pasó. O sea, que esto me di cuenta después. Entonces, acá es donde les pido que por favor presten mucha atención porque es muy importante. Bueno, ¿qué fue lo que realmente pasó? Después de haber abandonado el grupo, me puse finalmente a investigar sobre, valga la redundancia, sobre este grupo religioso y finalmente descubrí la verdad. La verdad que yo les comentaba digamos, hace unos momentos que estaban escondiendo. Este grupo religioso no se trataba simplemente de un grupo religioso, sino que se trataba de nada más ni nada menos que de un culto destructivo, no una secta, por cierto. Para los que no sepan, una secta es simplemente cuando una religión se forma a partir de una más grande. Se puede decir que la secta es algo así como una subdivisión pequeña del grupo más grande. Una minoría que sigue sus propias creencias con respecto a un tema, separadas de la mayoría. En cambio, un culto es cuando en la organización existe un régimen, vamos a decirlo, digamos de manera técnica, un régimen autoritario en forma de pirámide, donde una persona o un grupo de personas tiene un control dictatorial sobre el resto de los miembros. Y el culto es destructivo cuando, para que se entienda, se pone en juego la libertad de acción y voluntad de los miembros. En otras palabras, en un culto, yo igual no soy un experto en ese tema, aunque yo me pasó esto, pero igual no soy un experto, así que si alguien sabe sobre esto y estoy confundiendo un poco los términos, pido perdón. Pero así, de manera general, en un culto quizás las técnicas de control mental son una herramienta que está en las manos de las personas que están arriba de la pirámide. Pero en el caso de un culto destructivo, ese tipo de técnicas de control mental, o sea, así como lo escucharon, técnicas de control mental o lavado de cerebro, en otras palabras, ese tipo de técnicas juegan un papel muy influyente porque son precisamente estas técnicas las que se utilizan para lavar el cerebro de los miembros y conseguir que se sometan a la voluntad de su guía espiritual. Entonces, no sé qué estarán pensando en este momento, no sé si están tratando de reunir todo lo que dije y darle un sentido, pero es como lo escucharon. O sea, sí, el grupo en el que estaba, yo no lo sabía en ese momento, me enteré después, era un culto destructivo. O sea, era, a ver, para que se entienda, no era un culto destructivo en el sentido de, no sé en qué país, desde qué país estén viendo este video, pero igual creo que es algo mundial que pasa en todos lados, pero no era uno de esos como lugares donde, qué sé yo, se cometen actos de suicidio masivo o cosas así. O sea, no, pero sí, como explicaba hace unos momentos, pasaba esto de que con esas técnicas de control mental se hacía que los miembros, las personas que forman parte de este grupo, cambien sus estilos de vida, sus comportamientos, sus pensamientos, sus creencias. Y todo esto, repito, utilizando técnicas de control mental, lo cual es algo que quizás resulte difícil de entender, pero bueno, es algo que pasa y existe. O sea, no es algo simplemente que aparece, qué sé yo, en las películas, sino que realmente existe. Bueno, a decir verdad, fue choqueante saber que había sido miembro de un culto destructivo.
sin darme cuenta, cuanto más estudiaba con ellos, más creían cosas que simplemente estaba creyendo debido a que estaban usando conmigo estas técnicas de control mental, de las cuales, como les comentaba antes, yo no tenía ninguna conciencia. Fue frustrante, pero eso fue lo que pasó. Como conclusión, les pido perdón por haber reaccionado de esa manera. Espero que, habiéndoles contado un poco más de mi historia, puedan entenderme un poco mejor por qué tomé la decisión que tomé. Bueno, ahora pasemos a la parte 2. ¿Cuál será tu futuro en YouTube? Bueno, creo que esta pregunta tiene varias partes, así que vamos parte por parte. Primero, ¿qué pasó con los videos de tu canal? ¿Vas a volver a subirlos? Desafortunadamente, les cuento que borré todo el contenido que aún me quedaba en mi computadora. O sea, tanto las partidas de Resident Evil 4 como de God of War y de otros videojuegos, incluyendo los videojuegos retro, juegos de Super Nintendo, Genesis, que subía, ya no me queda ninguna. O sea, las eliminé todas. Así que no voy a poder subir las partidas del antiguo canal, pero hay una buena noticia. Y con esto paso a la pregunta 2. ¿Vas a seguir subiendo videos? Bueno, acá también vamos por partes, porque esta es un poquito más larga. La respuesta corta es que sí, voy a seguir subiendo videos. Y la respuesta larga es que sí, pero el contenido va a cambiar un poco. Tranquilos, voy a seguir subiendo partidas completas a videojuegos sin recibir ningún daño en la máxima dificultad y cosas por el estilo. Pero quizás noten algunos cambios. Son cambios positivos, me parece. Así que espero que para ustedes también sean positivos. Voy a explicar algunas de estas novedades con respecto al enfoque del canal. En general va a ser un poco más divertido. O sea, voy a agregar más entretenimiento a las partidas. Voy a buscar un poco más de participación de parte de ustedes, mis suscriptores. Las partidas, en lo posible, van a estar todas comentadas. De momento, solo en español, ya que en mi antiguo canal la mayoría de los que miraban mis videos eran hispanohablantes. Sin embargo, en un futuro, cuando el canal haya crecido lo suficiente, voy a considerar hacer videos comentados en inglés. Esto más que nada va para los que miraban mis videos, creo que la palabra es anglosajones, porque tenía un público poco variado, entonces esto es más para ellos. También quiero darles una muy buena noticia. Creo que esto, espero que todos sientan la misma emoción que yo con esto. El streaming. Tengo pensado empezar a hacer streaming, o sea, grabar en vivo. Debido a cuestiones técnicas y personales, posiblemente no pueda comenzar a hacer streamings en este año 2021, pero sí a comienzos de 2022. Así creo que va a haber más participación de parte de ustedes, que era un poco lo que estoy buscando ahora, como les comentaba antes. Y también creo que vamos a pasar algunas risas, ya que no van a haber cortes y van a ver cómo yo también recibo muchos golpes antes de conseguir una partida no damage. Bueno, el tipo de público. También eso acá no va a cambiar tanto, pero sí un poquito. En resumen, mis videos van a estar dirigidos hacia cualquier videojugador interesado en mejorar su nivel de juego. O sea, ¿qué significa esto? Las explicaciones en las descripciones, los comentarios y todo el material que suba a YouTube van a estar enfocadas en explicar paso a paso
cómo conseguir una partida no damage, pero además en cómo mejorar el nivel de juego, como les comentaba. O sea, no hay mucho cambio con respecto a mi canal anterior, solo que en el nuevo canal los videojugadores que recién estén empezando con un videojuego, vale la redundancia, videojuego es videojuego, posiblemente se sientan menos perdidos que en el canal anterior. Y quizás mis videos les resulte útil, ya sea para pasar el juego o para superarlo bajo ciertas condiciones, aunque no sean no damage o la máxima dificultad. Así que los videos van a ser útiles y prácticos para más personas. Esto lo digo porque los que recuerden mi antiguo canal posiblemente recuerden que yo a veces usaba vocabulario muy propio de un videojuego, o sea, muchas abreviaciones, muchos términos que eran propios de una comunidad. Por ejemplo, God of War es donde más se notaba esto. Entonces eso va a cambiar un poco, o sea, quizás sea un poco más explicativo con las abreviaciones o los términos o este tipo de cosas, para que sea más fácil de entender y que más personas se puedan animar a jugar los videojuegos de otra manera. O sea, divertirse de otra manera con los videojuegos, pero con otro enfoque. O sea, esa es un poco la idea, como les comentaba antes. La idea es que sea un poquito más divertido, más entretenido, tanto para mí como para ustedes. Así que nada, eso en pocas palabras. Bueno, así que eso en cuanto a novedades. Ahora otra pregunta que seguramente también se estén haciendo. ¿Vas a volver a rehacer las partidas de tu antiguo canal? Bueno, voy a ser completamente sincero con esta pregunta. La verdad es que no lo sé. Obviamente no les voy a decir que no, porque la verdad es que sí quiero rehacer muchas de las partidas que tenía en el antiguo canal. Pero tampoco les voy a decir que sí, porque una partida de las que tenía subidas cuesta mucho tiempo, trabajo y energías. Y además tengan en cuenta que ya no tengo la PS2, así que para volver a subir una partida de Resident Evil 4, por ejemplo, o God of War, tendría que comprarme una consola clon de la PS2 y lo mismo con los controles y todo lo demás que necesito para poder hacer una partida. La verdad es que podría usar una consola más moderna como una PS3 o una PS4, pero la idea sería tratar de jugar los mismos videojuegos en las mismas condiciones. Igual esto no es absoluto, o sea, la verdad es que lo voy a considerar. Depende mucho también de ustedes. O sea, si a ustedes les gustaría verme jugar en una consola más moderna, pues bueno, quizás haya más razones para rehacer la partida digamos, en una consola más moderna. Y por otra parte, también necesito volver a comprar la capturadora de video. Son todas cosas que puedo hacer, pero necesito tener suficiente motivación para empezarlo y no abandonar en medio del camino. Los que estaban suscritos a mi canal desde que comencé, o sea, en 2011 o quizás no tanto, qué sé yo, 2013, 2014, que fue cuando empecé a hacer, como a dedicarme más en serio a este tipo de partidas, no damage y todo ese tipo de cosas, saben que soy una persona a la que no le gusta empezar las cosas y no terminarlas. O sea, cuando empiezo una cosa, en este caso una partida, la termino sin importar cuánto tiempo me tome. O sea, incluso 1 año, 2 años, pero la termino. Y si no la termino es porque hay una razón lo suficientemente importante para no hacerlo. Bueno, y acá voy a agregar una parte más, ya para ir terminando. ¿Cuáles serán tus próximos videos? Bueno, después de publicar este video, exactamente en el mes de mayo de 2021, o sea el mes próximo, voy a publicar mi primera partida en mi canal principal. Y voy a tener 2 canales. Uno se va a llamar Belpa Challenger. Algunos quizás recuerden la palabra Challenger, que significa, la usaba mucho en mi antiguo canal. Y el segundo canal va a ser Belpa Player 2, que es desde el canal desde el cual estoy subiendo este video. En resumen, Belpa Challenger va a ser mi canal principal. Ahí voy a subir todas mis partidas.
videos explicativos, estrategias, mis métodos de estudio en videojuegos, cómo practico, etc. En resumen, todo lo que tiene que ver con las partidas en sí. Y Bepal Player 2 va a ser mi canal secundario. Acá voy a subir contenido relacionado con el canal principal, pero que no sean partidas. O sea, en otras palabras, noticias y otros videos informativos como este que están viendo ahora. Bueno, acá quiero agregar algo que me parece importante. Una última cosa antes de terminar el video. Dejando de lado todo esto de YouTube, lo que me pasó a mí no es lo que les pase a ninguno de ustedes. Por eso, si alguno en particular desea saber un poco más sobre mi experiencia y así evitamos que a ustedes o a alguno de sus familiares les suceda lo mismo, siéntanse libres de escribirme un mensaje personal en cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando en la descripción. Lo que sí, por favor, eviten preguntar el nombre de esta organización en los comentarios. Esto porque este no es un canal de religión, por lo cual acá prefiero no hablar de estos temas. Y por último, una cosa más, antes de terminar este video, les confieso que grabé la parte 2 después de la primera. Y escuchando el audio hay algo que me cuesta expresar y quiero decírselos. Quiero expresarles que estoy muy agradecido con todos ustedes. Sobre todo con quienes siguieron enviándome mensajes a pesar de haber abandonado YouTube. Gracias de corazón. Porque... me siento así. Cuesta un poco expresarlo. Todo se resume en gracias. Así que bueno, espero que puedan seguir disfrutando del contenido de mis videos y que podamos pasar momentos muy divertidos rompiendo estos juegos. Bueno, ahora sí, hasta acá el video de hoy. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Buena salud a todos ustedes y a sus respectivas familias. Cuídense mucho, tengan una buena semana y hasta la próxima.